Hola, ¿qué tal mi querida mujer de Dios? Qué gusto volver a saludarte nuevamente, deseándote que estés teniendo un maravilloso día. Te saluda como siempre tu amiga Julieta Hernández. Te doy la bienvenida a tu canal de YouTube titulado Es Tiempo de Brillar. Bienvenidas a todas mis bellas latinas, en donde quiera que se encuentren, en donde quiera que estén. Para ustedes un fuerte abrazo, deseándoles siempre que Dios las mantenga de victoria en victoria. Si tú necesitas de salud, que sea Dios quien te regale la sanidad total. Si tú necesitas un trabajo, que Dios te pueda ayudar a encontrar ese trabajo que tú estás buscando. Bienvenidas, quiero recordarles que estamos llevando a cabo una sesión de 4 semanas en donde aprenderemos la importancia de que te puedas convertir en una mujer que ora. ¿Por qué es tan importante que seas una mujer de oración? Así que pues bienvenida, estamos en la segunda semana y estamos viendo cómo cada una de las etapas de nuestra vida y cada una de las cosas que son parte de nosotros ocupan oración. Por eso es que tú y yo necesitamos ponernos siempre a orar, porque tú y yo necesitamos oración, porque la mayoría de las veces tú y yo oramos por cualquier persona. Tú y yo oramos por cualquier situación que se necesite, pero la mayoría de las veces tú y yo nos olvidamos de orar por nosotras mismas. Así que entonces vamos a aprender cómo orar por nosotras mismas, cómo pedirle a Dios que nos ayude en cada esfera de nuestras vidas. Bienvenidas y vamos a dar inicio a este maravilloso tema del día de hoy, el cual lo estamos extrayendo del libro El poder de la mujer que ora, escrito por Stormy O'Maritan. Y como lo dije ya muchas veces, puedo resumir lo que yo leí, pero realmente cada palabra que está escrita aquí es importante. Por eso es de que no deseo que tú te pierdas de una de esas palabras, porque tal vez pueda ser esa palabra que yo quite, pueda ser exactamente la que tú estás necesitando. Así que vamos a dar inicio a la lectura del día de hoy de este maravilloso tema, de este hermoso libro. Comienza diciendo: Señor, presérvame en pureza y santidad. No dejes que el título de este capítulo te intimide. Ser santa no es ser perfecta, es dejar que el que es santo esté en ti. ¿Quién es santo? Pues Jesús, Dios. Entonces es dejar que Él esté en nosotras. No podemos ser santas por nosotras mismas, pero podemos tomar decisiones que permitan que la pureza y la santidad se manifiesten en nosotras. Podemos separarnos de lo que diluye la santidad de Dios en nosotras y morir a nuestra lujuria. Y somos capaces de hacer esto porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, según Gálatas 5:24. No somos esclavas de nuestra carne, somos capaces de tener vidas puras consagradas al Señor. Quizá escuches a la gente decir: no puedo decirte con exactitud lo que es la pornografía, pero la reconozco cuando la veo. Bueno, lo opuesto es verdad. En cuanto a la pureza y la santidad, tal vez no sea capaz de describir en detalle qué es la santidad, pero reconoces cuando no la ves. Aquí hay 7 descripciones de lo que es santidad y cómo saber cuando no las observas en ti misma. Veremos 7 maneras de poder vivir en santidad y 7 formas en las cuales también nos daremos cuenta cuando tú y yo no estamos viviendo en santidad. La número 1 dice: santidad significa separarte del mundo. Esto no quiere decir que te dirijas a las montañas, que te aísles y no vuelvas a hablar jamás con alguien no creyente. Significa que tu corazón se desprenda del sistema de valores del mundo. Tú, en lugar de eso, valoras las cosas que Dios valora por encima de todo lo demás. Las consecuencias de no hacerlo son serias. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Yo no quiero ser enemiga de Dios. Sin embargo, a veces involuntariamente, cuando amamos más al mundo y lo que hay en el mundo que a Dios, de esa manera nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios.
Vuelve a leer para ti Santiago 4:4, para que puedas darte cuenta que escrito está en la Biblia. Quien es amigo del mundo no puede ser amigo con Dios. Tienes que renunciar al mundo para poder ser amigo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque lo que el mundo nos ofrece no es nada bueno, no es nada saludable y sobre todo no va en concordancia con Dios, con el creador del universo. Sé que es difícil apartarse del mundo cuando vives en él. No obstante, si ese es el deseo de tu corazón, puedes pedirlo a Dios que te ayude a hacerlo. Por supuesto, tienes que tomar decisiones respecto a pagar ciertos programas de televisión, no ir a ver ciertas películas, no leer ciertas revistas y no frecuentar ciertos lugares. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Primera de Juan 2:15 y 16. Nuevamente lo vuelve a confirmar la palabra de Dios. Si tú amas al mundo, no puedes amar a Dios. Porque nadie puede servir a dos señores, porque con uno quedará mal. Pídele a Dios ayuda para separarte de las cosas de este mundo y aprender a amarlo a Él más de lo que amas al mundo. La número 2, santidad. Significa purificarte a ti misma. Purificarte a ti misma no significa ponerte una túnica blanca por encima de todo lo que no es puro en ti. Es pedirle a Dios, quien es puro, que purifique tu corazón. La falta de santidad aparece allí primero. Purificarnos a nosotras mismas es hacer un inventario de nuestras vidas, pensamientos, acciones, asociaciones y tratos comerciales y limpiarnos de cualquier cosa que nos contamina. Es algo que hacemos de manera activa, es decir, ser moral y éticamente puras. Todo el que tiene una esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Cuando Dios dice, sea santo, Levítico 19:2, las órdenes que da después tienen que ver con no robar, con no mentir, con no cometer fraude, con no difamar a las personas, con no tratar de vengarte, con no caer en la idolatría. Esto significa que debemos dar pasos específicos a fin de que procuremos no vivir al estilo y vida impuro. A propósito, debemos alejarnos de cualquier cosa que glorifique la inmoralidad u otras cosas impías. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15 al 16. Ora para que puedas buscar y escudriñar tus caminos y te vuelvas al Señor. Lamentaciones 3:40. La número 3, santidad significa vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿Qué significa la santidad? Así que vamos a ver la número 3 y nos dice, nuestros pensamientos carnales nos descalifican tanto como nuestras acciones. Estamos celosas de alguien, tenemos conflictos, hay divisiones no resueltas en nuestra vida. Le damos voluntariamente un lugar al pecado. Si la respuesta es sí, estamos viviendo en la carne y nos destruirá. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:5 al 8. Cuando miras con sinceridad el fruto de tu vida, puedes ver por lo que cosechas si has sembrado por la carne o por el Espíritu. No te engañes. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6, 7 y 8. Ora para que el Señor te ayude a vivir en el Espíritu y no en la carne. Vamos a ver ahora el 4. Santidad significa estar limpia de la inmoralidad sexual. Este tema definitivamente es algo que tal vez te puede a ti
No sé, como puedes decir, bueno, ¿y qué tiene que ver este tema dentro de un libro cristiano? Bueno, porque es algo que es parte de una persona cuando es cristiana, también tiene que cuidar esta parte que es la inmoralidad sexual. Es algo que a Dios no le agrada. La mayor mentira que nuestra sociedad está aceptando ciegamente es que el pecado sexual no es malo. Debe entristecer al espíritu ver cómo las mujeres que subestiman todo lo que Dios tiene para ellas porque compararon esta mentira. Por ejemplo, una generación que se engaña a sí misma cree que la práctica sexual oral con alguien que no es su cónyuge no es en verdad una relación sexual. Así que pueden satisfacer su carne sin cosechar ninguna consecuencia. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Proverbios 30:12. Mientras tal vez estén a salvo de concebir un bebé, concebirán muerte en sus almas y luego se preguntarán después de casados, ¿por qué muere la pasión en sus matrimonios? Santidad significa no caer presa de modas, ni tendencias de pensamiento o acciones. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 5. Pídele a Dios que te mantenga sexualmente pura en tu mente, en tu alma y en tu cuerpo. A Dios le agrada que nosotros nos mantengamos puras de esa manera, mente, alma y cuerpo. Santidad significa ser santificada por Jesús. Una vez que recibimos a Jesús, no podemos continuar viviendo nuestro viejo estilo de vida pecaminoso. Ahora que lo tenemos a Él viviendo en nosotras y el Espíritu Santo llenándonos y transformándonos, no tenemos excusa. Somos santificadas mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10:10. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. Hebreos 10:14. Esto no significa que no tenemos que preocuparnos nunca más por el pecado y que no podemos hacer lo que queramos, porque Él se ha encargado de eso. Significa que debemos continuar viviendo con Él y pedirle a Dios que nos ayude a vivir en todo lo que Jesús compró en la cruz para nosotras. Recuerda que Jesús murió por ti y por mí. Y Él desea que tú y yo podamos vivir una vida en santidad. Y recuerda que vivir una vida en santidad no significa que tú tienes que ser perfecta. Porque recuerda que perfecto solamente es Cristo. La número 6. Santidad significa caminar cerca de Dios. Cuando no procuramos caminar cerca de Dios ni un estilo de vida de pureza y paz, nos es imposible ver al Señor con claridad. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La única manera que podemos estar cerca de Él es apreciando su santidad y viviendo en pureza. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Salmos 24, 3 y 4. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10:3. No hay nada más importante que estar cerca de Dios. Llega el momento en la vida de todas nosotras que necesitamos con desesperación saber que Dios está cerca y que oye nuestras oraciones y ver que las contesta. No tenemos tiempo de ponernos en bien con el Señor, tendremos que estar en bien con Dios. Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Salmos 4:3. Ahora es el tiempo de comenzar a vivir recta, pura y sanamente si queremos ver nuestras oraciones contestadas en el futuro. Y la número 7. Santidad significa dejar que Dios te guarde.
La santidad no es algo que uno se pone o se quita, como un camisón de dormir. La santidad es la voluntad de Dios para nuestra vida y algo que Dios planeó para nosotras desde el principio. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5. Dios estableció un camino para que nosotras vivamos en santidad, y el que es capaz de guardarnos santas cuando nuestro corazón desea vivir en pureza y hacer bien las cosas. Dios nos guarda de caer en el pecado. Cuando Abraham le dijo al rey Abimelec que Sara era su hermana, en lugar de decirle que era su mujer, Abimelec la tomó y la llevó a su propia casa. Sin embargo, en un sueño Dios le dijo que pronto sería un hombre muerto porque había tomado la mujer de otro hombre. Abimelec dijo: en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Génesis 2:5. Dios le respondió a Abimelec: si yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejaré que la tocaras. Génesis 2:26. Cuando vivimos rectamente, Dios nos guardará del pecado. Solo por la gracia de Dios podemos vivir en santidad, aún después de que optemos vivir así. Eso se debe a que Él nos permite hacer lo que nos pide que hagamos. A pesar de eso, todavía debemos pedirle que lo haga. Dios quiere saber que su santidad es lo bastante importante para nosotras como para que lo busquemos. Las personas se sienten atraídas a la santidad porque es atractiva, aunque quizás se resistan a ella en sus propias vidas. Pídele a Dios que realce tu belleza con la belleza de su santidad. Por último, tenemos una oración. Y dice: Señor, tú has dicho en tu palabra que no nos has llamado a vivir en la impureza, sino en santidad. Primera de Tesalonicenses 4:7. Me escogiste para que sea pura y sin mancha delante de ti. Sé que he sido lavada y santificada por la sangre de Cristo. Primera de Corintios 6:11. Me has vestido de justicia y me permites vestirme de nuevo hombre en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 4:24. Continúa purificándome con el poder de tu espíritu. Ayúdame a seguir lo bueno. Romanos 12:9. Y mantenerme pura. Primera de Timoteo 5:22. Señor, ayúdame a separarme de lo que no sea santo. No quiero perder mi vida en cosas que no tienen valor. Dame discernimiento para reconocer lo que no tiene valor y apartarme de allí. Ayúdame a no entregarme a cosas impuras, sino más bien a las cosas que cumplen tus planes para mí. Permíteme hacer lo que sea necesario para desarraigar de mi vida lo que no es lo mejor que tienes para mí, de modo que viva como quieres que lo haga. Muéstrame cómo derribar los ídolos en mi vida y eliminar cualquier fuente de pensamientos impuros, como la televisión, películas, libros, videos, revistas, que no te glorifican. Ayúdame a examinar mis caminos para que pueda regresar a tus caminos en cualquier lugar en que me haya desviado. Permíteme dar cualquier paso que sea necesario a fin de ser pura delante de ti. Señor, quiero ser santa como tú eres santo. Hazme partícipe de tu santidad. Hebreos 12:10. Y que mi espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Primera de Tesalonicenses 5:23. Sé que me has llamado a ser pura y santa y que has dicho: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Gracias porque me mantendrás pura y santa con el propósito de que esté preparada para completo para todo lo que tienes para mí. Esta es una bella oración y no necesitas tú orar de esa manera, pero es un ejemplo de la forma en que tú puedes orar para pedirle a Dios que te ayude a mantenerte pura y en santidad. A Dios le agrada que tú y yo podamos alejarnos de todo aquello que es inmoralidad sexual, a todo aquello que a Dios no le agrada. Por eso dice que Él quiere que tú seas pura, y recuerda que ser santo o santa no significa ser perfecta.
Solamente perfecto hay uno, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que puedas tú apartarte de todo aquello que a Dios no le agrada. Que tengas un bendecido día.